Hoy vamos a tener un tema titulado Tambores de guerra. ¿De guerra o de guerras? Porque la verdad es que valía la pena hacer toda una conferencia que fuera, de hecho, una ampliación más a esa primera que hicimos en el año 2006, que tenía que ver con este tema. Era la conferencia número 7, precisamente la que tenía que ver con esas profecías del libro de Daniel, capítulo 11, versículos finales, del 40 al 45, y capítulo 12, versículo 1. Pero que hemos ido viendo a lo largo de tantos años, cómo han ido surgiendo más noticias que han confirmado, reafirmado hasta la saciedad que esa interpretación profética, sin lugar a dudas, es la correcta. Hoy vamos a ver algo más al respecto, porque veremos cómo se van añadiendo noticias que dan pie a, una vez más, tener que decir que quien no quiera ver esto así, realmente se va de cabezas a la perdición, pero de lleno, de lleno. Y vamos a ver, sí, una serie de noticias que tienen que ver con muchos países distintos, muchos de ellos implicados de lleno en lo que aparece en Daniel 11, versículos finales, pero otros más que tampoco van a dejarnos indiferentes, porque Jesús ya dijo algo sobre todo esto. Y recordemos, todo lo que estamos viendo aquí, además, está en un contexto aún de COVID-19. Vamos a verlo y, una vez más, vamos a disfrutar de ver la profecía cumpliéndose delante nuestro, a pesar de que estas noticias no es que sean sumamente agradables las que os voy a mostrar hoy. Pues bien, vamos a empezar mostrando los textos bíblicos que tan habitualmente hemos estado enseñando en todas las conferencias de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. ¿Y todo por qué? Pues para recordar lo que dijimos en esa conferencia número 7. Si no lo habéis visto, vale la pena que os pongáis a ello. Y recordad que era de hace muchos años. Tenemos el texto de Isaías 17, que nos habla sobre Siria, sobre Damasco en concreto. Tenemos Daniel 11, que nos habla precisamente de lo que haría este rey del norte contendiendo en las zonas de Medio Oriente y con los países que quedarían afectados y qué iba a acontecer hasta el final. Y además, cómo habría, junto con todo ello, una posición de alguien en algún lugar en concreto, el Vaticano puesto en Jerusalén y apoyado por los poderes militares de Estados Unidos y aliados. Y una lucha que vendría después aún mucho, mucho mayor. Estamos en ese preparativo para que ese suceso tan sumamente importante para la humanidad acontezca en pocos años. Pero recordemos también cómo Jesús mismo dijo algo en Mateo 24, el capítulo conocido como las señales del fin dichas por Jesús. En los versículos 6 y 7 nos refería: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y esto es lo que hemos visto a lo largo de tantos siglos. Guerras y rumores de guerras ahora siguen surgiendo, y vamos a ver algunos de ellos hoy. Pero fijaos cómo hace en ese punto y aparte, el versículo 7 nos dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Fijaos en qué contexto sitúa precisamente el Señor esa gran lucha final, una gran guerra, nación contra nación, reino contra reino. Fijaos en ese punto y aparte que nos viene a decir sencillamente que sí, que habría guerras y rumores de guerras a lo largo de toda la historia, pero que al final sí que habría una que sería de una contención brutal. Pero fijaos además qué consecuencia habría con estas guerras, pues que surgirían pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Si todo esto está asociado a un contexto de guerra, ¿será que esto también está causado en contexto de guerra? ¿Generado, provocado por la misma humanidad? ¿O solo son causas naturales? ¿O sucede porque hay pestes
y hay hambres como consecuencia de cambios climáticos y tantas cosas más, y medio ambiente destrozado, y los terremotos es porque, bueno, siempre han habido, o es que también todo esto está siendo provocado. Ya lo hemos visto a lo largo de muchas conferencias, la capacidad del ser humano en la actualidad para generar incluso terremotos, lo mostramos en una conferencia claramente con un reportaje de Telefrance, Canal 5 si no recuerdo mal, donde se mostraba la máquina de generar terremotos que ahora está mucho más sofisticada, que se quedó Estados Unidos en su momento, y ya os podéis imaginar cuántas cosas más pueden llegar a hacer ahora, después de todos esos años que han transcurrido desde ese entonces. Bien, y las pestes ya hemos hablado de ello, de dónde han surgido este tipo de COVID-19 y que vemos que va cambiando de cepas y que está aconteciendo tanta desgracia a nivel mundial. Y todas estas hambres, como consecuencia de las pestes, de los terremotos, de las guerras, de las migraciones, de la pobreza por crisis generada también por las pestes, en fin, fijaos que todo es un compendio de muchas cosas que hacen que sean un conjunto en todo, lo generado expresamente y lo que se va viniendo por sí solo. Dicho esto, miramos también Apocalipsis 16, cuando ya es esa gran batalla final, y ya sabéis dónde, Armagedón, con todo lo que eso implica. Y en consecuencia, ya lo sabemos, el retorno de Cristo. Justo con esa plaga, sí, la última de ellas. Prácticamente viene Jesús y pone fin a todo esto. Pero recordad que también aparecen antes esos espíritus de demonios que hacen señales y van por toda la tierra, por todo el mundo, para reunir a la gente, a las naciones, en esa gran batalla del día del Dios Todopoderoso. Sí, ya lo sabemos, estuvimos hablando muchas veces sobre esto, tema ovni, tema extraterrestre, que en verdad son demonios que vendrán haciéndose pasar por a saber quién. Bueno, pues todo esto va a llegar y estamos precisamente en esa recta final para que todo esto vaya aconteciendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues hacer un repaso de las últimas noticias que han transcurrido hace tan solo unos pocos días, y veréis cómo todo se va cumpliendo. Irán ataca una nave israelí cerca de las costas de Emiratos Árabes. El carguero atacado transportaba vehículos desde Kuwait hacia Emiratos Árabes Unidos. Una vez más, la tensión en Medio Oriente. Israel puesto en todo ello. ¿Por qué? Ganas de poder de unos, ganas de poder de otros, ganas de dominio, negocio, y todo esto, ¿qué hay justo allí, en esas zonas? Ya lo sabéis, petróleo, gas, en fin, ¿cuántas veces no hemos recalcado eso? Todo esto no está pasando solo porque sí. Fuerte terremoto sacude el sudoeste de Irán en la zona de un sitio nuclear. Mira, una casualidad, ¿no? Bueno, quizás sí. Pero justo cuando hay todo este tema nuclear, que está siendo la gran tensión entre Irán, Estados Unidos y el resto de países occidentales sobre todo. Al menos 5 muertos y varios heridos al explotar un coche bomba frente al hotel que alojaba al embajador de China en Pakistán. Sí, zonas afectadas también, porque ya sabéis, hay juego de intereses tremendos en toda esa zona. Y no solo es Estados Unidos el que participa en ello, ni Rusia. También China tiene que ver en toda esta cuestión. Audiencia del Papa con el primer ministro del Líbano. Y mirad, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, respondiendo a las preguntas de los periodistas, señaló que esta mañana el Papa Francisco se ha encontrado en audiencia privada con el primer ministro del Líbano, Saad Hariri. Y todo esto, ya veis, noticia del 22 de abril, no hace tanto, Cercanía del Papa al pueblo libanés. Ya sabéis cómo está el Líbano, Además, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede dijo que, en el curso de las conversaciones, que duraron unos 30 minutos, el Papa quiso reiterar su cercanía al pueblo libanés, que vive un momento de gran dificultad e incertidumbre, y recordó la responsabilidad de todas las fuerzas políticas de comprometerse urgentemente en beneficio de la nación.
Asimismo, Matteo Bruni señaló que, reafirmando su deseo de visitar el país tan pronto como se den las condiciones, el Papa Francisco deseó que el Líbano, con la ayuda de la comunidad internacional, vuelva a encarnar la fortaleza de los cedros, la diversidad que de la debilidad se convierte en fuerza en el gran pueblo reconciliado, con su vocación de ser una tierra de encuentro, convivencia y pluralismo. El Papa queriendo visitar el Líbano, situación de máxima tensión en ese país. Ya vimos explosiones y cosas que parecían que era todo un accidente, después parece ser que ya no era un accidente, sino que habían naciones involucradas, etcétera, etcétera. Siempre en tensión en la zona del Líbano. Bien, pues el Papa, ya veis, quiere ir a ese lugar. Hay una parte que es cristiana en el Líbano y hay otra parte que no. Pero además el Líbano está en un lugar, en un enclave, donde también hay intereses de otras naciones. Bueno, pues todo eso, evidentemente, lo que está haciendo es una conjugación de intereses sobre la zona que afecta a los territorios. Y el Papa siempre suele estar por esos alrededores, deambulando, porque ya sabéis, esos pactos con los grandes mercaderes de la tierra que anuncia Apocalipsis 18, grandes intereses económicos también. Sí, eso por un lado, más los intereses de dominio religioso, con todo lo que ello implica, evidentemente. Pero llegamos a una noticia que ha sido lo que ha hecho la gran hecatombe. Biden será el primer presidente de Estados Unidos que calificará de genocidio la matanza de armenios por el Imperio Otomano, algo que sus predecesores han evitado para no poner en riesgo la crucial alianza con Turquía. Una vez más, Turquía sale a la palestra. Y ya una vez más me toca decir que miréis la conferencia que presentamos sobre Turquía, su papel en la profecía final. Biden dará ese paso en un comunicado este sábado cuando se cumplen 106 años de la tragedia y veremos que realmente así lo hizo. Nunca un predecesor suyo había hablado tan claramente de genocidio por parte del Imperio Otomano, que ya sabéis que son los que serían actualmente Turquía. Y esto era de esperar que Gracia no lo hiciese al gobierno turco. Bueno, ni Trump quiso hacerlo, Biden sí. Y Biden está jugando fuerte una vez más en el tema exterior de Estados Unidos. Las profecías sí o sí se terminarán cumpliendo. Pero mientras suceden otras cosas, y esto en Europa, concretamente en Francia, mata a puñaladas a una policía y muere baleado por otros agentes. ¿Por qué? Bueno, terrorismo islámico. Y así cada 2 por 3. Mientras la guerra está en ciertos lugares y las tensiones, en el otro, el terrorismo sigue haciendo su faena y tiene implicación precisamente desde esos países que están afectados. Por tanto, todo el mundo queda afectado de un modo u otro, y no solo por invertir y llevar ejércitos a esos lugares en armamento y demás, no, porque también se reciben las consecuencias en los países como el continente europeo. Pero mirad esto, porque ahora vamos a ver algunos artículos que nos dan una luz especial de qué hay en esas zonas. En la conferencia 7 tratamos de eso, pues vamos a ver cómo aún se va reafirmando todo ello. Siria busca gas en las aguas económicas del Líbano. Mira por dónde, el Líbano. La cuestión de la demarcación de las fronteras marítimas del Líbano ha vuelto en los últimos días al centro del escenario, y esto era noticia del 24 de abril. Esta vez no son las fronteras marítimas con Israel, sino las fronteras marítimas con Siria. Mientras que en el sur, frente a Israel, el Líbano está endureciendo posiciones e imponiendo demandas territoriales inaceptables que frustran las negociaciones entre los dos países, en el norte, Siria comenzó a buscar y perforar gas en el bloque 1 a lo largo de la frontera marítima con Líbano, luego de firmar un acuerdo con la empresa rusa Capital. Fijaos todos los actores que se van viendo implicados, ¿Y por qué? El problema es que el bloque 1 de Siria se superpone con el bloque 1 y bloque 2 en el lado libanés. El Líbano ya perdió en la carrera por las fuentes de energía en alta mar con Chipre e Israel.
después de que ambos firmaron previamente un acuerdo que regulaba la frontera marítima entre ellos en 2010, debido a una disputa sobre el yacimiento de gas Afrodita. El acuerdo no incluye al Líbano, que se opuso a este en ese momento. En 2011, el Líbano demarcó unilateralmente sus fronteras marítimas con Siria, una determinación rechazada por el régimen de Assad, que en 2014 presentó una denuncia formal contra el Líbano ante las Naciones Unidas. Por lo tanto, no existe un registro fronterizo formal u ordenado entre el Líbano y Siria, y ningún gobierno libanés se ha atrevido a exigir que Siria regule el tema. Lauri Haitayan, director de Medio Oriente del Instituto para la Gestión de Recursos Naturales con sede en Nueva York, pidió al gobierno libanés que anuncie su posición sobre el tema y exija aclaraciones a Siria sobre la extracción de gas para proteger sus derechos. Agregó que el Líbano también podría exigir que Rusia medie en el asunto si no quiere entablar negociaciones directas con Siria. Ya veis, grandes potencias implicadas en esto, porque desde luego hay un gran interés económico, y quien domine toda esa área económica, evidentemente domina el mundo. De ahí que, mira qué casualidad, que todo este tipo de petróleo, gas y demás esté tan ampliamente concentrado en esas tierras bíblicas. Es que es curioso, ¿no? Y allí la profecía nos decía lo que acontecería. Y recordemos cómo Job, en el libro de Job, ya se menciona cómo la piedra destilaba aceite. Desde luego, ya veis a qué hacía referencia, ¿no? No, aceite negro, claro. En el contexto del ensordecedor silencio oficial del gobierno libanés sobre el asunto y la indiferencia del presidente Michel Aoun por el tema, el jefe del partido de las fuerzas libanesas, que son cristianos, Samir Geagea, pidió a las fuerzas políticas libanesas que actúen urgentemente contra el régimen sirio de Assad, oponiéndose a la anexión de aguas territoriales libanesas, en tanto que Siria se dispone a tomar una sección de unos 750 kilómetros cuadrados de las aguas económicas del Líbano. Gibran Basil, el aliado político de Hezbollah que encabeza el Movimiento Nacional Libre, afirmó en su cuenta de Twitter que durante sus años como ministro de Energía y ministro de Relaciones Exteriores, del 2010 al 2017, trató de contactar a funcionarios en Líbano y Siria para resolver el problema de fronteras marítimas entre los dos países, pero nadie escuchó y no hubo respuesta de Beirut, la capital del Líbano. Al parecer, todo el mundo se beneficia de la situación actual y, por tanto, nadie escucha y nadie responde. El régimen sirio se beneficia, Hezbollah se beneficia y los rusos se benefician. Como es habitual, los únicos que no se benefician son el Estado del Líbano y todos sus ciudadanos. ¿Por qué el gobierno libanés guardó silencio en el pasado? ¿Por qué el gobierno libanés permanece en silencio en el presente? Además, ¿por qué el gobierno libanés permanecerá en silencio en el futuro? Porque Hezbollah lo controla. Si los intereses del Estado de Hezbollah son que continúen las búsquedas y las perforaciones, entonces los intereses del Estado libanés y la población en general no son relevantes. Es un artículo que proviene de fuentes de Israel, pero que nos describe toda esa situación y quiénes son los que están participando de este corte de pastel que se quieren repartir cuantos menos mejor. Y ya veis, el Líbano se encuentra en ese lugar, pero no pinta nada. A la hora de la verdad parece ser dominado totalmente por el Estado de Hezbollah, como tantas veces se ha dicho, y que precisamente no es que sean muy queridos de Israel, ni viceversa. Y Rusia también por allí en medio. Una vez más, Daniel 11 delante vuestro. Pero aún hay más, ¿eh? El ataque a un petrolero iraní cerca de la costa siria deja al menos 3 muertos. No se podía confirmar de quién fue el ataque con un dron o un misil disparado desde un buque de guerra, pero muchos decían que si tenía que ver ya directamente con Israel, y ya veréis el porqué. Esto era noticia del 25 de abril. Pero ahora veamos otro artículo, que es un poco extenso, pero que vale la pena tener en cuenta. Crecientes tensiones entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en Yemen tras la guerra de Marib. Ya veis, naciones implicadas
y otra que está en medio, que es la que recibe las castañas, para que me entendáis, pero que también participa de ello. Los hutíes, respaldados por Irán, han lanzado ataques en la provincia de Marib desde principios de febrero como el último bastión de las fuerzas progubernamentales yemeníes. Estos ataques son muy violentos y es posible que los hutíes tomen el control de esta provincia rica ¿en qué? En petróleo, y expulsen a las fuerzas del gobierno de Mansur Hadi de esta localidad. La provincia es tradicionalmente el hogar de las actividades de los hermanos musulmanes yemeníes y del partido de Al-Islah. Y aquí veis el mapa para que tengáis referencia de dónde está ubicado todo esto. El Yemen abajo, al sur de la península, en la parte noroeste Arabia Saudita y a la derecha los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues una vez más, ¿qué hay allí? Petróleo, rica en petróleo. Y esto comporta, una vez más, los conflictos que eran de esperar. Por tanto, yo no os voy a leer el artículo, paso las imágenes despacio para que podáis detener en vuestros hogares donde estéis viendo esta conferencia y podáis ir viendo todo lo que se dice aquí porque es sumamente interesante para ver por qué suceden esas situaciones en esos lugares. Pero cuidado, porque también, fijaos, Turquía y Arabia Saudita, amigos íntimos y no estratégicos. Turquía está por todos lados, no deja de aparecer. Solo os voy a leer aquí este primer apartado sobre Turquía que dice: Turquía también ha expresado un fuerte deseo de comenzar a cooperar con Arabia Saudita. La economía de Turquía está en malas condiciones debido a la pandemia de coronavirus. Además, los productos de Ankara están sujetos a sanciones en Arabia Saudita y los países del Golfo Pérsico. Y Ankara, la capital de Turquía, el gobierno, donde está el gobierno, necesita el apoyo de Riad, que es la de Arabia Saudita, para levantar las sanciones. Las sanciones a los productos turcos en Arabia Saudita alcanzaron su punto máximo en octubre y noviembre. Varias empresas saudíes rechazaron hacer negocios con Turquía en octubre, especialmente después de que la Cámara de Comercio de Arabia Saudita, vinculada al gobierno, alentara el boicot ese mes. El creciente populismo y los sentimientos antiturcos dentro de Arabia Saudita, como los medios de comunicación saudíes que albergan opiniones antiturcas y libros de texto escolares que cambiaron la expresión Imperio Otomano por Ocupación Otomana, alentaron las iniciativas de boicot. Y ya veis que precisamente fue todo esto en un momento en que Estados Unidos estaba apoyando mucho a Arabia Saudita, incluso en armamento. Ahora con Biden la cosa parece ser que se ha girado, pero mirad quiénes son los que están participando de todas estas cuestiones. Y desde luego da que pensar y mucho. También aquí se habla de Qatar como puente a las preocupaciones sauditas. Fijaos, es que es uno tras otro, ¿eh? Bueno, pues, ¿cómo irá terminando esto? Ya os lo podéis imaginar. El interés del petróleo, del gas, esto no lo para nadie. Sí, mucho transición a cuestiones ecológicas en cuestión energética, pero a la hora de la verdad, el petróleo y el gas siguen mandando, porque con eso se hace mucho, mucho, y por tanto el negocio no se puede perder. Si acaso se ha hecho otro tipo de negocio precisamente con todas las energías renovables, ¿eh? Eso es otra historia y ya sabemos por qué. El objetivo era hacer Laudato Si, la encíclica del Papa, donde todo el mundo vaya en consonancia con la Madre Tierra y por tanto todos unidos para luchar contra un cambio climático y un tema medioambiental desastroso y que finalmente haría falta el domingo para arreglarlo todo. Bueno, pues a eso vamos. Y la profecía, una vez más, delante nuestro de lleno. Bueno, sigamos. 24 de abril, un día como hoy ocurrió el genocidio armenio. Y esto era una noticia de medios católicos, donde se hablaba de esos 106 años de ese genocidio, que al menos unos catalogan de genocidio, pero otros, como los turcos, nada de nada. Se niegan totalmente a decir que esto fue precisamente por culpa del Imperio Turco-Otomano. Nada que ver, dicen. En fin, como siempre hay las dos posiciones, pero aquí es interesante mostrar cómo precisamente es el Papa, si lo recordáis, y aquí nos lo va contando también, cómo fue el que dijo precisamente algo al respecto, y es que había sido una masacre.
una masacre hecha por el Imperio Turco-Otomano, y la que se lió. Turquía se enfadó mucho por eso. Recordemos cómo el Papa había ido por esas zonas lanzando palomitas al aire, precisamente, blancas, de paz y demás. Como siempre ya dijimos, si hace eso va a ser para todo lo contrario. Bueno, pues una vez más lo tenemos delante. Total, que la situación, ya veis con qué tensión está sobre Turquía, porque sigue siendo el foco de querer dominar toda esa zona y que tiene aún el soporte de Rusia. Por eso está aguantando, de lo contrario, a ver qué hubiese pasado. Vamos a ver precisamente un breve vídeo sobre esta cuestión de esa masacre armenia. Estas imágenes que habéis visto, ya veis los años que tienen, pero estaba haciendo la descripción visual de qué estaba pasando en esos tiempos, y se habla de muchísimos muertos. Además, estos armenios, recordad que eran cristianos en su mayoría, ¿eh? Y por eso el Papa surge también como el defensor del cristianismo en esta cuestión. ¿Y esto frente a qué? A un Islam que era contrario a la cristiandad. Bueno, pues la situación una vez más es de conflicto. Y ahí tenemos ya a Biden cuando hace las declaraciones. Reconoce el genocidio contra el pueblo armenio por parte del Imperio Otomano. 1,5 millones de armenios fueron deportados, masacrados o enviados a la muerte en una campaña de exterminio, destacó el presidente estadounidense. Como se dice por aquí, no se cortó un pelo, dijo todo, echando toda la caballería sobre lo que queda implicado, Turquía. ¿Por qué ahora dice todo esto sobre Turquía? Una vez más, si desconocemos lo que va a pasar con Turquía en la profecía final, no nos vamos a enterar de nada. Pero ahí está la situación. Y ya lo veis, él lo tuvo muy claro, Biden, cuando hizo estas declaraciones, que curiosamente, mira por dónde, coinciden con las que dijo el Papa. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Una vez más, si aún no nos enteramos que el rey del norte es el brazo espiritual del papado más el brazo militar, que es Estados Unidos, trabajando juntos, no nos vamos a enterar de nada de la profecía. Y evidentemente esto a Turquía poca gracia le ha hecho, y como era de esperar, han empezado las declaraciones contrarias porque niegan que eso fuera culpa de los otomanos. Y mirad qué dice. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco afirmó que Ankara rechaza totalmente la decisión de Estados Unidos de reconocer el genocidio armenio basado únicamente en el populismo. No tenemos nada que aprender de nadie sobre nuestro propio pasado. El oportunismo político es la mayor traición a la paz y la justicia, escribió el ministro de Asuntos Exteriores turco Mevlut Cavusoglu en su cuenta de Twitter. Además, la Cancillería de Turquía afirmó en un comunicado que esta declaración de Estados Unidos, que distorsiona los hechos históricos, nunca será aceptada en la conciencia del pueblo turco y abrirá una herida profunda que sacude nuestra mutua confianza y amistad. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan aseguró que honra la memoria de los armenios que perecieron en 1915 y que está dispuesto a desarrollar lazos con Armenia. Y hasta Azerbaiyán ha dicho que es un error histórico. Bueno, pues ya veis, una vez más, la tensión está en esa zona. Y ahora sigamos, porque vamos a ver el vídeo donde Biden reconoce el genocidio contra el pueblo armenio por parte del Imperio Otomano. Pues ya habéis visto, este es el reportaje y todo lo que se hizo al respecto. Bien, pues aún hay más. Irán promete darle a Israel una respuesta fundamental y asegura que las medidas tomadas harán entrar en razón a Tel Aviv. La noticia llega después de que se confirmara que un petrolero en el que este sábado se declaró un incendio era iraní, por lo que se cree el fuego fue producto de un ataque con un dron y que evidentemente ellos asimilan que ha sido por parte de Israel. Entonces, ¿qué dicen? Pues mirad, no vamos a anunciar nada sobre los autores de los incidentes y no sabemos quiénes son, pero el Frente de Resistencia dará una respuesta fundamental a los sionistas, dijo el alto cargo. No está claro cuál será la respuesta de Irán, pero el régimen sionista no estará tranquilo, agregó.
Los israelíes piensan que pueden atacar permanentemente el territorio sirio y hacer travesuras en diferentes lugares y en los mares y no recibir una respuesta. Las medidas tomadas en los últimos días y las acciones futuras que pongan en peligro sus intereses ciertamente los harán entrar en razón, aseveró Bagheri. Bueno, pues ya veis, todo en Medio Oriente, la gran tensión. Y cómo no, una vez más lo que confirma el texto bíblico de quiénes serían los del norte y los del oriente. China promete cooperar con Rusia en medio del endurecimiento de las sanciones occidentales. El portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin, expresó la firme oposición de Pekín al uso de las sanciones unilaterales. Sí, todo está sirviendo para que China y Rusia estén más cerca en todos los campos, científicos, a nivel militar, a nivel económico, todo. ¿Y en contraposición a quién? A Occidente. Pero más noticias que provenían del Vaticano. El genocidio armenio es una mancha en la historia humana, afirma autoridad vaticana. Una vez más, fijaos, por todos lados la presión sobre Turquía. Y Turquía, evidentemente, se está ganando ¿el qué? Pues ya os lo podéis imaginar, lo que está profetizado que acontezca. Se lo está ganando por todos lados, porque ellos quieren seguir ampliando y los otros quieren seguir haciendo lo mismo en su zona, para que no haya un control por parte de Turquía de todo lo que fue ese imperio otomano, que ya veis la perspectiva que lleva Erdogan al respecto, pero que sabe Estados Unidos y sus aliados que la cuestión está también con Rusia, porque los apoyan. Entonces, por eso las cosas aún se van aguantando, pero al final ya sabéis que lo que va a acontecer está previsto y así va a suceder. Y mientras que acontece a nivel general, el gasto militar mundial aumenta pese a la pandemia. Casi 2/3 del gasto total corresponden a 5 países: Estados Unidos, China, India, Rusia y Reino Unido. Sí, puede haber pandemia, hay que decir que falta dinero para vacunas aquí, vacunas allá, y que hay que levantar la economía, todo lo que queráis, pero el gasto en armamento, ni la pandemia, ni su tía lo para. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que sucede esto? Los países se están preparando para guerra. Sí, claro que hay un gran negocio, interesa que haya malestar entre unos y otros para seguir vendiendo grandes cantidades de armamento con todo el capital que eso genera, pero aparte de esto, los países se están preparando para guerra. Y aún no revienta todo porque el Señor está mandando a uno de sus ángeles que retengan los 4 vientos de los 4 ángulos de la tierra, porque en el momento en que sean soltados, ya os podéis imaginar lo que va a pasar con tantísimo armamento y tanto odio satánico entre unos y otros. Y todo por el poder. En fin, ya se sabe, el carácter humano tiene la tendencia a seguir lo que el diablo quiere que se siga, y si no se está con Dios, lo más fácil es caer en todo esto. Y estas naciones, ya veis por dónde van todos. Y hablábamos de guerras y rumores de guerras, pues mirad, crece la tensión entre Rusia y Ucrania tras la intimidación táctica de Putin y el envío masivo de soldados a la frontera. La amenaza de Rusia es muy creíble, sabemos que está dispuesto a todo. Bueno, la OTAN y Estados Unidos han pedido a Putin que rebaje la tensión mientras Ucrania busca apoyos internacionales. Fijaos cómo este conflicto, que ya en su tiempo dio que hablar, vuelve a estar ahí. Pero ¿quién se añade a esta cuestión? Papa en Regina Coeli dice: llamamiento por Ucrania y nostalgia por Plaza de San Pedro. Tras estas hermosas palabras, el Papa ha hablado de algo triste, asegurando que sigue con profunda preocupación los acontecimientos en ciertas zonas del este de Ucrania, donde las violaciones del alto el fuego se han multiplicado en los últimos meses, y observó con gran inquietud el aumento de las actividades militares. Ante esta trágica situación, Francisco ha hecho un llamamiento: por favor, espero que se evite el aumento de las tensiones y por el contrario se hagan gestos que promuevan la confianza mutua y fomenten la reconciliación y la paz que tanto se necesitan y se desean. Además, ha expresado su cercanía a la población de Ucrania, la cual vive una grave situación humanitaria, y ha rezado un Ave María por ella.
En fin, alguien que también tiene sus intereses en ese lugar y que ya veis hacia qué lado se está posicionando. Está diciendo a favor de Rusia, está hablando a favor de Ucrania aquí, ¿eh? Y más noticias. Alto funcionario de seguridad de Australia advierte sobre tambores de guerra en Asia y el Pacífico. En medio de las tensiones en el mar de China Meridional, Estados Unidos, Francia y Japón realizarán ejercicios militares en el área a partir del 11 de mayo. Una vez más, fijaos, sí, todo lo que tiene que ver con Rusia y China afecta también a otros lugares donde los aliados trabajan para conseguir también el dominio. Y está por todos lados lo mismo. Hasta aquí el repaso de noticias que han transcurrido en tan solo unos días, que no dejan de confirmar la profecía de Daniel 11, versículos finales, con un cumplimiento literal, no espiritual, sino literal. La parte espiritual viene dada por lo que el papado quiere conseguir. Pero también, como no, por quien lo mueve por detrás, que es el diablo con su lucha con Cristo. Y todo el terreno se va preparando y todo va llegando. El fin se acerca. Y avisados estamos. Vamos a concluir con una cita de Ellen White. Una cita que no puede dejarnos indiferentes. Está extraída de aquí, de Eventos de los Últimos Días. Ya sabéis, un libro recopilatorio de citas suyas, escrita en otros lugares, pero que es clarísima. Especialmente se la dedico a los adventistas del séptimo día, especialmente a sus líderes dirigentes, que siguen echando por tierra la interpretación que tenían los pioneros adventistas y la han torcido, cuáles intereses jesuitas, para llevar a la gente a la perdición. Mirad si no. Página 12. Pronto vendrán tiempos angustiosos, nos dice este subtítulo puesto por los editores. El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. 24 de noviembre de 1904, escrito en Review and Herald. Una vez más, señores teólogos adventistas, que habéis estudiado no sé cuántos años, ¿aún vais a seguir aceptando lo que os han inculcado en vuestros seminarios teológicos? Y habéis hecho caso de una falsedad, y aunque se os muestre la verdad, queréis seguir negando que Daniel 11, las profecías que contiene, especialmente los del tiempo final, que son del 40 en adelante, ¿aún queréis decir al pueblo adventista que esto es simbólico, que esto es espiritual? No tenéis vergüenza. Estáis llevando a 20 millones de adventistas a la perdición, porque no se enteran del tiempo que se avecina y no se enteran del pronto regreso de nuestro Señor, con todas estas señales que fueron claramente puestas delante nuestro en su palabra. Esto no fue escrito para que especuláramos con interpretaciones espiritualistas, y Ellen White lo advirtió, que no se hiciera eso. Y mira por dónde es lo que la gente aún quiere creer dentro de la Iglesia. Y que cuando alguien les muestra la verdad tal cual es, la rechazan y encima van contra los que lo mantienen, el estandarte tan claro de la palabra profética segura. Y en vez de estar anunciando esto al mundo entero, para que se den cuenta de la literalidad y se preparen, los tienen cautivos del engaño y encima llevándolos a los pies de Roma. ¡Qué lástima! Pues nosotros, con la ayuda de Dios, seguiremos dando el mensaje del cuarto ángel. Ayer mismo me pasaron un vídeo donde adventistas, teólogos adventistas, hablaban del mensaje del cuarto ángel. Sí, el de Apocalipsis 18,
3/4 de hora para no decir nada del contenido, nada del contenido. Y ver los comentarios y todos, amén, amén, amén. ¿En serio? ¿En serio podéis decir amén a lo que es una falsedad? ¿Tan mal estudiáis la palabra de Dios y los escritos inspirados del Espíritu de profecía que no dejan lugar a dudas a la interpretación profética? Pues como no os pongáis las pilas, por desgracia vuestra, la sangre de muchos va a recaer sobre vosotros, por no decirles lo que había. Ojalá muchos aún despierten, ojalá. Y si queréis saber lo que es en verdad el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, mirad los temas que presentamos al respecto. Y veréis todo lo que el Espíritu de profecía llegó a escribir al respecto, sí. Y nada que ver con lo que se dijo en ese vídeo. Sí, da igual, adventistas de España o sean de donde sean, siguen estando engañados y queriendo engañar a la gente. ¡Qué vergüenza! Que Dios tenga misericordia de vosotros. Pero se os debe decir las cosas claras para que reaccionéis, y ojalá lo hagáis. Aún estáis a tiempo. Pero la puerta de gracia para el pueblo de Dios, para los que deben saber la verdad, ya se está cerrando. Y como desecháis el mensaje del cuarto ángel, se os acabó. Una vez más, aquí encontraréis todo en nuestra web, toda la información que queráis al respecto. Y mirad las conferencias que os he dicho, la número 7, la de Turquía en la profecía final, lo que escribieron los pioneros al respecto. Y vais a ver una vez más que hay que recuperar todo lo que se ha pisoteado a lo largo de estos últimos años. Y Dios tendría que mandar algo sobre esta tierra con un mensaje claro. El pueblo del tercer Elías no va a callar y dirá la verdad. Maranata 2031, el fin se acerca, con pandemias, hambrunas, terremotos y guerras. ¿No vamos a advertir al mundo para que sea salvo? Dios os bendiga.